Damos inicio nuevamente a Carne para el Mundo. Un placer saludarlos a todos ustedes que están del otro lado. Hoy traemos una propuesta nueva aquí en nuestra programación, en este espacio informativo y de debates. Queremos hablar un poco acerca del comportamiento comercial, cómo funcionan las importaciones, cómo funcionan también las exportaciones dentro de nuestro país, por supuesto con países del mundo entero. Queremos abordar esto teniendo en cuenta también un poquito las relaciones comerciales que existen actualmente en materia cárnica, pero en líneas generales, cómo se manejan, qué se tienen en cuenta a la hora de hacer relaciones comerciales con otro país. Por eso hoy recibimos a Sebastián Cacabelos. Sebastián, bienvenido, un gusto realmente tenerte. Gracias, Cayuca, gracias por la invitación. Bueno, a las órdenes para lo que necesite, por favor. Bueno, ya me comentaba también Stan Canova, que fue el que te recomendó y también me puso en contacto contigo un poquitito acerca de toda la trayectoria también que tenés dentro del rubro. Ya me lo contabas también fuera de cámaras, más de 19 años. Así es. Dentro de todo lo que es el mundo comercial, y por eso me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo funcionan las importaciones, las exportaciones, qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de hacer negocios entre un país y otro. Correctísimo. A ver, no sé si querés hablar puntualmente de algún rubro o en general, import, export, gestión puntualmente de despacho, ¿qué te interesaría? Bueno, estamos en Carne para el Mundo. Siempre Correcto. el rubro que más nos importa es la carne y más teniendo en cuenta la situación actual o de lo que se viene hablando también en nuestro país, de lo que es las relaciones comerciales con China continental, que no se dan en cuanto a materia cárnica, no se dan esta apertura de mercado, sí la tenemos con Taiwán, supuestamente no se puede dar una apertura con China continental porque existen relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, hoy la idea es un poco develar estas incógnitas y saber cómo funciona el sistema. ¿Es así? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Sí, a ver, desde nuestro ámbito de lo que nosotros nos toca, ¿verdad? Que trabajamos día a día con exportadores de este rubro, realmente podemos decir que el mundo aduanero está 100% supeditado a ciertas autorizaciones, que en este caso puntual, vamos a hablar de SENACSA, ¿verdad? Es el ente por excelencia que autoriza las exportaciones de las carnes. Más allá de lo aduanero, que voy a hacerte un comentario rápido, mira, a nivel aduanas debo decirte, aduanas se presenta la factura comercial, se presenta la autorización de SENACSA y con eso se procede al despacho de exportación y otros procesos menores como la confección del certificado de origen, del fitosanitario, que son posteriores ya a la gestión del despacho, ¿verdad? En aduanas realmente la operativa es súper ágil, es dinámica, siempre y cuando se tengan los documentos que te mencioné, ¿verdad? Previo a eso, entonces, voy a ir un poquitito a lo que es el mundo y la parte complicada, digo, complicada entre comillas, ¿verdad? Por más de que nosotros como despachantes no hagamos esa gestión normalmente en la mayoría de los casos, esas gestiones están hechas por los propios exportadores, ¿verdad? Ellos piden el permiso a SENACSA, piden la autorización de exportación, presentando normalmente el lote que van a exportar, que dicho sea de paso es un lote que previamente está controlado ya por SENACSA, por el veterinario que SENACSA mismo designa para ese frigorífico, y con eso se hace la gestión de autorización. Está en manos 100% de SENACSA autorizar o rechazar la solicitud del exportador, ¿verdad? Puntualmente, yendo otra vez un poquitito más a tu consulta, hablabas de China, ¿verdad? Bien sabemos que tenemos la relación con Taiwán por un lado, eso sabemos públicamente y políticamente que por ese motivo China se cierra un poquitito a esta operación. Y bueno, desde SENACSA se maneja muy herméticamente esto, ¿verdad? Porque el exportador, sea quien fuere el exportador, pide a SENACSA abrir un nuevo mercado, ¿verdad? Sea cual fuera el mercado acá, sea China, sea Dubái, el que fuere, y queda en campos de SENACSA otorgar la apertura del nuevo mercado, ¿sí? Ese es el trámite burocrático que decía se maneja herméticamente hoy por hoy, ¿verdad? Herméticamente porque no se le informa mucho al cliente que está presentando esa solicitud. Es como que el cliente está siempre esperando respuesta de SENACSA
Uno sabe cómo funciona el comercio, bastante dinámico, bastante ágil. Sin embargo, debemos decirlo, nuestras autoridades y diferentes ministerios, en este caso, no solamente hablo de SENACSA, en este caso, no trabajan al ritmo que el exportador necesita, ¿verdad? Bueno, y ocurre que pasan semanas, pasan meses y sigue el exportador sin tener respuesta hasta que por tiempo, por una cuestión de desarrollo del comercio, bueno, cae la venta o cae la posibilidad, ¿sí? Quiero decir puntualmente con esto, Katiuska, que realmente no existe una ley que prohíba la apertura de mercados nuevos. O sea, el exportador puede hacer su envío a donde quiera, pero tiene la autorización previa de SENACSA y es este hoy el ente, el órgano que está regulando las aperturas de los mercados, ¿verdad? Ahí podemos entrar en cuestiones pormenorizadas ya de lo que pueda decir SENACSA de algún u otro mercado que normalmente dicen ellos nuestras conexiones con nuestra misma entidad o nuestro mismo par, o en Dubái o en Kazajistán o donde fuera la carne, en este caso carne o lácteos o lo que fuere. Entonces es como que ellos se escudan un poquitito en esa respuesta que reciban o no del otro ente de su par del exterior. Y bueno, eso es lo que lastimosamente no permite que sea esto fluido, digamos, este comercio que realmente, como decía, yo hablaba el otro día con Stan también, decía, yo coincido contigo, Stan, realmente debe ser todo lo contrario, ¿verdad? O sea, el ente acá, el ente local debe colaborar, debe dar una mano, debe abrir las puertas y debe trabajar al mismo ritmo para que se puedan vender a otros mercados que hay. Hay mercados que quieren nuestra carne, hay mercados, y no solo carne, otra vez digo, muchas otras mercaderías, alimentos. Entonces, digamos, por ahí poquitito viene de la mano a nivel de permisos. Por eso hablé brevemente de lo aduanero, ¿verdad? Que es bastante sencillo, como mencioné, y me detuve un poquitito en este análisis que creo es donde hay que poner foco hoy. Claro, yo te hacía esta consulta porque quería saber un poquitito y quería que vos, por supuesto, también compartas con nuestra audiencia que sigue Carne para el Mundo, si estos relacionamientos o estos intercambios se basan en cuestiones políticas, más teniendo en cuenta también lo que nosotros también compartíamos con ustedes que están del otro lado ya hace un tiempito atrás, las declaraciones del presidente de la Asociación Rural del Paraguay cuando manifestaba que Paraguay tiene relaciones comerciales con otros países que también, por decirlo, tienen una política comunista, ¿verdad? En caso de que, bueno, se vean las relaciones políticas a la hora de establecer un lazo comercial, pero eso es totalmente independiente, según lo que entiendo. Totalmente, totalmente. A ver, no existe y de hecho acá por ejemplo, hablo de otro de los ministerios que interviene mucho en esto, que es el Ministerio de Industria y Comercio. Bien, la intervención del Ministerio de Industria y Comercio ya es posterior a la gestión del despacho, ¿sí? O sea, sin la previa gestión de SENACSA no vamos a poder entablar de los procesos en el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Pero sí, ahí en el Ministerio de Industria y Comercio se hacen las gestiones y hay documentos para todos los mercados, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? No existe en el Ministerio de Industria y Comercio una traba puntual donde ya no, por esta ley o por este decreto no se puede exportar a tal o cual país, ¿verdad? Normalmente son bajadas de línea, ¿verdad? De los gobiernos, ¿verdad? Totalmente extraoficial, en las cuales, bueno, se van decidiendo los mercados o no que se vayan abriendo. Por eso no se trata del gobierno de turno o del gobierno comunista que pueda no estar del otro lado. Sí, a mi parecer también podría ser en ciertas ocasiones, ¿verdad? Pero no podemos decir hoy que no, porque China, esto no se puede comercializar con China, ¿verdad? Sabemos todo y todos conocemos lo que es el mercado chino, ¿verdad? Lo interesante que es, entonces, ¿por qué no trabajar en el mercado chino, verdad? ¿Qué se tienen en cuenta, Sebastián, a la hora de establecer lazos comerciales con otros países? Además, ¿verdad?, de estos protocolos que ya mencionaste, además de la intervención también de entes específicos, ¿no se ve la relación política que exista dentro de la empresa con el gobierno en sí? ¿No se ve cuáles son sus contactos? Eso es totalmente independiente, no se mira eso, solamente se habla de una cuestión netamente comercial, es lo que me explicabas. Es así, ¿verdad? Desde el mundo del despachante, el mundo aduanero, te diría que nosotros tenemos muchísimo enfoque, ¿verdad?, a lo que es
los aranceles, o lo que son, mejor dicho, los aranceles de importación, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar respondiendo puntualmente tu pregunta, verdad? Ok, yo voy a hacer comercio contigo, no hay problema, yo necesito hacer comercio contigo, pero necesito que esto sea recíproco, ¿verdad? Para mí se trata de una cuestión recíproca, ¿verdad? Donde tenemos el ejemplo de Uruguay, ¿verdad? Donde dice Uruguay o Chile, ¿verdad? Chile, el otro día, hablando con un colega chileno, me decía, nosotros las importaciones desde China tienen todas arancel cero, como si fuese nuestras importaciones Mercosur, ¿verdad? Entonces, para mí se trata de una cuestión en esa línea, ¿verdad? Una cuestión recíproca, donde podamos salir ambos beneficiados. Yo te vendo mi carne, pero vos me traes tu materia prima para mis productos o lo que fuese, ¿verdad? Que aquí se necesita un montón, ¿verdad? Sabemos, nuestras importaciones son mayoritariamente de China, entonces, ¿por qué no sentarnos a hablar con China de eso, en esa línea? Punto muy importante el que acabas de mencionar, y también nosotros lo vemos siempre en algún artefacto que adquirimos Made in China. Nosotros le compramos a China. Pero se compra una barbaridad. O sea, la realidad es esa. China es nuestro primer proveedor y bueno, y a la mano está el Mercosur, ¿verdad? En general, mayoritariamente Brasil y después ya le sigue Argentina, ¿verdad? Pero China es nuestro principal proveedor. O sea, es un país, Paraguay es un país que necesita de China, ¿verdad? ¿Por qué no, insisto, por qué no sentarnos a hablar con China y a negociar y a decirle, ok, tal vez no seamos un mercado de 1.500 millones o 1.300 millones de lo que ustedes son, pero necesitamos insumos, necesitamos materia prima y todavía no entramos en la parte logística de poder ser hub dentro del Mercosur o Sudamérica misma, ¿verdad? O sea, tenemos muchísimos beneficios impositivos, ¿verdad? Para mover sus productos. Digo esto porque también estas son posibilidades que a nosotros en los últimos tiempos nos estuvieron llevando consultas de poder utilizar nuestras zonas francas o nuestros regímenes de depósito aduanero para utilizarlos como hubs de toda Sudamérica inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no conversar con China en esa línea? O sea, está bien, Paraguay somos 8 millones, pero tenemos un mercado importante al que podemos llegar siendo un hub, por ejemplo, interesante. ¿Cuánto mueve la carne, o desde la experiencia que ustedes tienen también dentro de toda la empresa, qué tan importante es la carne dentro de la economía de nuestro país? Lo que mueve también sabemos realmente que es el producto estrella, pero ¿realmente mueve tanto dinero como se dice? Pucha, a ver, yo no soy economista, debo aclarar eso. Sí, evidentemente que vivo del comercio o vivimos del comercio por los rubros en los que estamos. Yo digo, están los granos y después detrás ya está la carne, o tal vez, no sé si detrás ya hoy por hoy podemos decir que estamos ahí con la carne, ¿verdad? La carne no consideraría que es, como bien dijiste, si no es el rubro, está debajo del rubro del Paraguay, ¿verdad? Entonces, para mí, vos me preguntas carne y bueno, es el rubro a mirarle, pero con muchísima atención, porque de hecho podemos llegar a muchísimas partes y nuestra economía depende, pero muchísimo de eso, ¿verdad? Sebastián, realmente yo te agradezco el que hayas venido hoy hasta acá para conversar con nosotros y aclarar un poco estas dudas, dar también un poco el pantallazo que necesitábamos desde la visión de una persona con muchísima experiencia, desde un despacho de aduanas que maneja no solamente este rubro, sino muchísimos otros, y también hablar de cómo se manejan comercialmente. Para mí es un gusto y espero que no sea la última vez. Por favor, Katiuska, yo quedo a tus órdenes, agradezco la invitación y bueno, me encantaría poder estar siempre informado en esto, así que lo que consideres siempre a tus órdenes para visitarte. Gracias, Sebastián. Listo, hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa porque a la vuelta vamos a recibir a nuestro siguiente invitado aquí en Carne para el Mundo. Segunda parte de Carne para el Mundo, nosotros como siempre avanzando con más información. En el primer bloque teníamos ya a Sebastián Cacabelos hablando un poco acerca de toda esta parte comercial desde la visión de un despachante de aduanas. Ahora vamos a hablar con Stan Canova, que ya nos acompaña aquí en Piso, en Carne para el Mundo, acerca no solamente de este mercado, sino también de otros y de lo que implica, por supuesto,
económicamente para nuestro país. ¿Cómo estás, Stam? ¿Qué tal, me quería? Bueno, primera cosa, gracias por invitarme de vuelta acá a tu casa. Un saludo a todos los televidentes del programa, a todo el equipo de producción también. Muy buenas tardes. Y celebro el hecho, mi querida, que haya invitado a una persona que tiene ya años, generaciones trabajando en lo que es el comercio exterior, el mandar mercaderías afuera a recibir y que sabe pero perfectamente cuáles son los aspectos que se manejan para poder vender afuera, que se pueda comprar de Paraguay y bueno, romper un poco los mitos que hablaba la última vez que estuve acá en tu canal. Bueno, ya veíamos también, o venimos viendo realmente hace un buen tiempo, las publicaciones acerca de las relaciones que existen entre nuestro país y China continental, o las no relaciones en cuanto a exportación por nuestra parte, ¿verdad? Porque tenemos que mencionar y resaltar que nosotros sí le compramos a China continental, solamente no le enviamos nada. Tal cual. Bueno, yo decía esto y digo esto en varios foros, también académicos, donde, a ver, voy a hablar de hechos, ¿sí? De realidades. Primero, Paraguay importa más de la mitad de lo que consumimos, viene de China. O sea, analizamos más la parte de Mercosur, después fuera de eso, básicamente, todo es de China, básicamente, ¿verdad? En ningún momento, decía el otro día cuando estuve acá contigo, cuando uno compra algo de China se le pregunta nada respecto a la condición política ni tendencia que pueda tener. Yo lo he hecho con clientes ya hacer compras afuera para ciertos productos para empresas, bolsos, cosas, inmuebles, que ayudo para ver la parte del cálculo financiero, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, nunca se presentó eso. Se instala, ¿verdad? Vamos a decir un mito, o no quiero decir falacia porque es muy duro ya, pero sí una creencia, voy a tratar de ser lo más político y respetuoso posible, ¿verdad? De que sí tenemos que tener cierta relación política con cierto país para poder hacer cierta clase de operaciones. Y yo digo, primeramente, si es que existiera esa obligación política, entonces Paraguay no podría haber comprado nada, absolutamente nada de China, porque estaría diciendo no te vendo nada por una cuestión de este otro país, ¿verdad? Que ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Lo que sí existe una creencia muy importante de ese mito, esa teoría, ¿verdad? Que no se puede vender nada directamente, y porque capaz falta tal vez una iniciativa de parte nuestra de ir directamente a conversar con dueños de supermercados, dueños de cierto tipo de tiendas y ver de repente cómo se puede hacer un acuerdo, ¿verdad? Pues lo que yo siento mucho, y yo son mis alumnos, es lo siguiente, que Paraguay le vende a alguien de Chile, y Chile le vende a China. Paraguay vende a 100, el chileno le vende a 400, y imagínate lo que estamos perdiendo en margen, mi querida. Pasa por la carne, pasa con la azúcar, cualquier producto. Entonces, Paraguay puede estar vendiendo hoy en día de manera directa al mayor comprador de proteína vegetal y proteína animal en el mundo, que es China, y no lo está haciendo porque, bueno, hay esta creencia. Yo soy creyente de que se puede hacer una relación comercial, no política, comercial, mira que en lo comercial, sin que signifique ni por qué tenga que afectar la relación con Taiwán, porque es una cuestión comercial. Supongamos el día de mañana yo con un cliente cerramos realmente una venta de carne con un supermercado en China. Para nada va a significar, o por qué va a tener que enojarse gente del gobierno de Taiwán porque yo hice eso. La cuestión comercial, lo político tenemos que dejar de lado cuando hacemos negocios, ¿verdad? Y nada, es simple. Estados Unidos estuvo años con una relación bastante tensa con Arabia Saudita, y uno de los principales compradores de petróleo de Arabia Saudita es Estados Unidos, ¿verdad? O sea, hay que entender eso y tener esa educación de que hay que separar lo político de lo que es los negocios. Y repito, al quien está mirando esto y haya importado algo de China, por supuesto que en ningún momento se le pidió a un tipo de referencia respecto a un tal o cual partido, tal o cual gobierno, o si está a favor o en contra de tal o cual país. Para nada. Si es que Estados Unidos está en contra, por ejemplo, de que China nos compre productos, que yo no quiero creer que sea cierto eso, supongamos que sea cierto, entonces Estados Unidos nos compra a nosotros nuestra carne, porque necesitamos nosotros vender y no podemos más estar, mi querida, por una cuestión también de crecimiento natural que tenemos que tener, ¿verdad? Más en este rubro, que siempre digo que la carne paraguaya es la mejor del mundo, hay que venderlo así, como los colombianos hicieron con el café,
y bueno, los cubanos con el habano, ¿verdad? Tenemos que dejar un poco de mistificar las cosas y yo creo que es así, Katy. O sea, y el señor que estuvo antes conmigo, Sebastián, referente en el mundo del COMEX, me consta porque tiene una reputación ganada muy importante el señor y su familia en esto, de lo que es el COMEX. Yo creo que no existe un país en el mundo que te pida referencias políticas para comprarte algo. O sea, si ponerle, Katy, tenemos una empresa, fabricamos vasos y le queremos vender a, ¿qué puede ser un país que está en conflicto ahora? Ucrania, no sé. Ucrania. No sé si necesitan, van a comprar, ¿no? O sea, no sé si... Y yo también me iba a excusar con mi socia comercial, por ejemplo, de hablar tema político, sino que ¿cómo me vas a pagar? ¿Con qué banco? ¿Con qué instrumentos financieros? Si vamos a incluir el seguro o no, si vamos a incluir la modalidad SIF o FOB, que son los más utilizados, los Incoterms, y ya está, creo que ya está eso. O sea, de vuelta, lo digo con mucho respeto, diciendo con las teorías que se presentan, que leo en los medios, le conozco a algunos de los que tienen esa tesitura, ¿verdad? Son gente mía también, les respeto, pero diciendo, porque hay que, repito, separar lo político de lo comercial. Y si existiese ese ban, digamos, de no comerciar con nosotros, entonces Paraguay no estaría posibilitado de comprar absolutamente nada de China, cosas que no es así. Esa es básicamente mi lectura. Claro, pero no tenemos que olvidarnos también, están y fueron muy visitadas estas publicaciones que hacían desde aduana mismo también de las pérdidas que podríamos tener nosotros como país en caso de ingresar a China continental. Bueno, ahí tenemos otra cuestión también que tengo también que disentir de parte de nuestro director de aduanas, es un economista encima. Así que, a ver, si nosotros le vendemos a China algún producto nuestro, bueno, eso no tiene por qué afectar la cantidad de compra que hagamos nosotros de China, por eso va a ser igual, con un crecimiento normal que tiene año a año, ¿verdad? Y con las tarifas que se cobra por traer productos de China, ¿verdad? Porque se paga una tarifa por entrar en territorio paraguayo productos chinos. Si es que llega a darse el eventual caso de que ya no se pague más tarifa, es solamente porque sí hay un tratado de libre comercio entre ambos estados, cosa que significa que hay que tener un acuerdo diplomático, cosa que ni siquiera a mí me interesa mencionar porque no digo que es un requisito, ¿me explico? Entonces, no tiene una cosa que ver con la otra. Yo entiendo que se preocupe de la recaudación, pero señor director de aduanas, usted debería preocuparse en no cobrar más tarifas de China solamente si el gobierno paraguayo, con el Congreso y el Congreso chino, firman un acuerdo de libre comercio y eliminan las tarifas de importación. Cosa que ni siquiera está mencionado ni siquiera es una posibilidad. ¿Qué nos estamos perdiendo por no estar en China continental? Porque también tenemos que hablar en materia de ingresos, estamos hablando del gigante asiático. Bueno, ¿qué nos estamos perdiendo, mi querida Katy, al no comerciar con China? Bueno, primeramente, estancarnos en el crecimiento del PIB de Paraguay, porque la ganadería puede producir mucho más, podemos producir comida para el mundo, proteína de primera calidad del mundo, y China es un referente, un excelente cliente. Es como pensar, a ver, yo tengo esta empresa acá en Paraguay y yo le quiero vender mis productos, es grande, si yo entro a vender con él voy a ganar muchísimo dinero y eso está pasando ahora. Los ganaderos están perdiendo mucha plata por no hacer lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y eso, repito, no quiere decir que aduana pierda plata al ingresar productos, estamos hablando de una cosa bastante distinta. Lo que se preocupa, señor director de aduana, es traer mercaderías que no va a parar eso nunca y dejar de cobrar tarifa de entrada a territorio aduanero, que solamente va a pasar con una cuestión de un acuerdo de tratado de libre comercio que se firma entre ambos congresos, una cosa que no va a pasar. No está ni siquiera, yo ni siquiera lo menciono. Así que es una desinformación eso, o es capaz una desatinada involuntaria del señor, vamos a llamarlo así, ¿verdad? En cambio, por otro lado, vender directamente al mejor comprador, creo que sí va a ser un crecimiento importante del PIB en Paraguay y bienestar para todos, ¿verdad? Porque si se vende nuestro producto estrella o nuestros productos estrella, quiere decir mayor decante de ese capital a la economía nacional, se benefician los proveedores, los bancos, las cooperativas, todos están, digamos, en armonía porque todos se nutren de eso. Paraguay creció de manera muy importante en las últimas décadas gracias al agro y la ganadería, así que imagínate volver a tener un crecimiento de vuelta exponencial solamente porque entramos a un mercado
de consumo que puede hasta triplicar la demanda que cree, ¿verdad? Por ese producto. Y bueno, todos ganamos, ¿verdad? Todos ganamos. Así que es para analizar bien y como te dije la vez pasada, Katy, audiencia, a mí me gustaría tener unos $10.000 así libres y me voy, me instalo una semana, un mes en China, hablo con los referentes del sector supermercado, por ejemplo, y bueno, y ver cómo hacer, qué documentos piden, obviamente el tema sanitario, el tema de cadena de frío, o sea, cosas que uno negocia cuando venda un producto a otro país, para tener en claro todo lo que es la parte del COMEX, cosa que habló el señor Cascabel seguramente, de una manera más detallada, no es mi área. Pero eso es lo que nos estamos perdiendo ahora. Y yo insto a los políticos, a la clase política, que deje de mezclar las cosas porque lo están haciendo de mala fe. No tiene que ver una cosa que la otra. Separemos lo político de lo comercial. Si nos compra alguien no quiere decir que estemos a favor ni en contra de su régimen, no nos interesa. A mí realmente no me interesa el régimen político que tenga China, sino que nos compre, ¿verdad? Como también no me interesa cómo esté Estados Unidos en la parte política. No estoy a favor ni de Biden, ni de Trump, ni de Clinton, o sea, realmente eso es secundario. Solamente yo quiero vender como empresario, ¿no? Entonces eso, pedirle a la clase política que deje de mezclar las cosas y decir que si le vendemos a China ya quiere decir que automáticamente les damos una... no quiere eso decir absolutamente nada. No veo ese razonamiento, sino que tiende al error y hasta inclusive subestima a la gente, ¿verdad? Como subestima el nivel intelectual que podamos tener, ¿verdad? Para no decir otra cosa, ¿verdad? Pero ese es mi mensaje y mi tesitura, ¿verdad? Que a la gente que está en la producción de proteína vegetal, proteína animal, que hagan esa visita, capaz de manera no formal todavía, ¿verdad? Pero hablar con los principales referentes de fábricas de producción de alimentos, de supermercados, y a ver qué dicen. Te puedo decir que ni siquiera va a estar el tema político ni le va a interesar. Así como no le interesa, cuando yo voy a Cantón, que me quiero ir por cierto a conocer, nadie te pregunta, yo quiero traer este tipo de mesas, todo ya ensambladas, nadie me va a preguntar. Y lo sé porque yo ya compré cosas con clientes de China, ni se mencionó eso. Están muy lejos, estamos todavía del mercado de China continental. Creo que, o creemos que no es algo que todavía ni siquiera esté en los planes. Estamos lejos en el sentido de que primero hay mucha credulidad por un lado y por otro lado hay mucho oportunismo populista político, ¿verdad? Hay un grupo de políticos que están insistiendo con hacer cierto negocio con China, pero dicen que hay que sí o sí sacar el lado a Taiwán. O sea, está mal también. Por un lado está bien que hagamos negocio con China, pero quieren meter dentro de la ecuación la parte política. A mí está mal eso. Eso es lo que está trabando y trabó siempre este tema de China, ¿verdad? Que meten cuestiones que no tienen por qué meterse. Porque sí quieren deshacerse de Taiwán, cosa que me parece una falta de respeto a décadas de ayuda de parte de Taiwán hacia Paraguay, que creo que hay que honrar eso. Entonces, el día de mañana que Paraguay pueda vender productos a China, como también lo compra, que tampoco es una ofensa para Taiwán que compre, imagínate que Taiwán se enoje o Estados Unidos se enoje porque estamos comprando cosas a China, no, una locura. Bueno, si vendemos cosas a China no quiere decir que tengamos que deshacernos de una relación con Taiwán que tampoco... estamos mezclando agua con aceite y se está haciendo eso de manera muy, muy alevosa, mi querida Katy. Desde tu visión como consultor también ¿te parece que Paraguay es un país que actualmente, o al menos lo que se ve, ¿verdad?, también reflejado en los números, están como muy encasillados en cuanto a mercados, muy dependientes a los mercados? Tenemos ahora el caso de lo que ocurrió en enero con Rusia, era nuestro segundo mayor comprador, sí. Éramos Rusia dependientes, sí. Rusia pasó a otra ubicación, Brasil pasó al segundo puesto. Sí. Lo mismo ocurrió con Chile el año pasado cuando hubo una baja en compra cárnica por parte de eso. Bueno, ahí está lo que de vuelta, hasta pone como que más urgente el buscar estos nuevos mercados y entrar en China. Porque te cuéntame lo simpático, el que le vendía a Chile, el chileno le vendía al chino y ganaba 4 veces más. Triste. Así que es importante tener esa política de ir buscando nuevos mercados. Cierto, RediEx está haciendo eso en las ferias de comida ahora, pero RediEx para con China
lastimosamente se guía por la agenda política nacional y mete la parte política de vuelta y frustra de vuelta esto, ¿verdad? Entonces, yo si fuese ganadero me iría de manera independiente a hablar de vuelta con referentes industriales de la comida en China y referentes de supermercados en China y ver cómo ir avanzando y ver qué permisos hay que tener y todas esas cosas. Y bueno, solamente hay que traducir al idioma oficial, todas esas cosas y ya está, ¿verdad? Y de vuelta a la clase política, basta de ir mezclando las cosas y meter esa cucharita política en cosas que son netamente negocios, ¿verdad? O si no, todos tenemos que ser comunistas porque todos compramos de China. Y nada más alocado, ¿verdad? Pero eso es lo que están presentando como realidades, pero a la inversa, para importar, para vender, exportar. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, yo realmente te agradezco el tiempo y este análisis que nos diste. También teníamos la experiencia también de Sebastián Cacabelos ya en la primera parte, haciendo un poco también este pantallazo y de esto que hace falta realmente, que es un poco la educación también a la audiencia que de repente no conoce de estos temas puntuales o tiene otra visión de los mismos. Perfecto, agradezco la invitación de vuelta y a la gente que está a favor de creer que hace falta tema de relación diplomática. Yo les pido una cosa, mostrame la ley, el decreto que dice eso. No existe. Así que no me crean a mí, hagan su investigación de manera propia, vean lo que es la lógica, lo que es la importación, que no hay elemento político alguno, y demos la vuelta a eso, lo que es exportar. Ese es mi mensaje. Vamos a seguir en contacto para otros temas porque tenés muchísimo todavía para compartir con nosotros. Gracias, mi querida. Hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima. Un saludo a la audiencia. Nosotros cerramos Carne para el Mundo y por supuesto los invitamos a que estén pendientes a nuestro próximo capítulo y a una nueva edición con una nueva propuesta informativa. Hasta la próxima.